NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Hoy decir que para las y los legisladores del Estado hemos hecho una estrategia de qué comisiones convenía, en qué comisiones nos convenía estar participando. Y por supuesto que con ese gran equipo que hemos formado y esa gran solidaridad y sobre todo siempre proyectando y priorizando el desarrollo integral del Estado en todos los aspectos, en el desarrollo metropolitano, en el campo, en los indígenas y en todos los sectores que inciden en el desarrollo del Estado de Hidalgo. Le toca estar como secretaria precisamente de esta comisión y claro, el objetivo medular es lograr los recursos que ya prácticamente estamos en vísperas de poder hacer ese trabajo, de poder concretar el presupuesto y que debo de decirlo, algunos estados ya están haciendo ese ejercicio, solicitando los recursos, porque creo que estamos en muy buen tiempo. ¿Nos privilegia que haya en esta comisión una secretaria hidalguense? ¿Privilegia al Estado? Por supuesto que sí. La obligación y el compromiso como legisladora no solamente es cerrarnos y luchar por el Estado de Hidalgo, todos entendemos, tenemos la representatividad sí de una región, de ciertos municipios, pero el compromiso una vez que llega uno al Congreso de la Unión pues es legislar y luchar para que a todo el país, para que a todos los estados y a todos los mexicanos, las y los mexicanos nos vaya bien, pero el compromiso por supuesto también es aquí con el Estado de Hidalgo y es muy fuerte sobre todo para apoyar estos programas, estos planes que ya vienen analizados, que se está en algunos ya más avanzados análisis, en algunos otros en análisis pues de cuáles son las prioridades y las necesidades, sí, Juan Carlos. Señor subsecretario, el año pasado Hidalgo perdió una buena importante de recursos por la falta de proyectos y por la falta de programas específicos para obras determinadas. El próximo año, en el 2013, tendremos los suficientes documentos para que en la Comisión Metropolitana se presenten y digan, aquí están. Por supuesto que sí, yo no tenía ese dato de que se habían perdido por falta de proyectos. Quiero decirte que el Estado tiene una ley de coordinación metropolitana que ha formado sus comisiones metropolitanas, su Consejo Estatal Metropolitano, que lo comprende una gran parte de la ciudadanía, esas comisiones de cada una de las zonas metropolitanas y ese consejo que lo preside el gobernador Olvera. El gobernador Olvera ha estado muy interesado en que la parte ciudadana interactúe y que conozca estos proyectos. En este momento se están armando las carpetas para estos proyectos y que los diputados federales, la diputada Emilce, que es la responsable en esta comisión, tenga todas las armas para pelear por los fondos. Al Estado de Hidalgo lleva 3 años consecutivos que le tocan fondos metropolitanos y es porque ha cumplido con todos los requisitos que nos ponen en la federación. ¿Qué pasa desde el lado académico? ¿Cómo ven ustedes esta armonía que se está realizando a través del gobierno del Estado y esta vinculación con los representantes populares y con el sector social? Sí. Bueno, para nosotros el lado académico es muy importante, porque es lo que estamos viendo. Cada vez estas zonas van a concentrar más población, eso es obvio. ¿Estamos ya desfasados, doctor? Desfasados en el sentido de que... ¿El tiempo? No, porque, al final de cuentas, tampoco son ciudades muy grandes. Al final, aquí cabe destacar que las ciudades que hay en Hidalgo son ciudades medias. Todavía no llegamos a ese crecimiento de grandes ciudades como León, Tijuana, Ciudad Juárez, y sin contar México, Monterrey y Puebla, que esas se cuecen aparte, pero son ciudades medias que todavía se pueden transformar. O sea, es cierto que ha habido un crecimiento, las estuvieron estancadas por casi 30 años. El Estado de Hidalgo estuvo estancado demográficamente 30 años, no crecía.
este nuevo crecimiento que se da por los fenómenos de migración de la gente que viene principalmente a la Ciudad de México, hacen que estas ciudades empiecen a crecer. Eran ciudades pequeñas, ahorita son la única ciudad intermedia que se puede hacer es Pachuca. Tulancingo y Tula son ciudades pequeñas, o sea, son ciudades todavía muy... Entonces, todo esto, si vienen recursos y si hay planes para transformarlas desde ahorita, no vamos a tener los problemas que tiene Tijuana, que tiene Ciudad Juárez, que fueron ciudades que crecieron muy rápido y que el crecimiento les ganó a la planeación. Pero, por ejemplo, en parte de su conclusión del trabajo que usted hizo, señalaba que un plan de desarrollo en Tulancingo contemplaba la realización de un metrobús, cuando inclusive yo creo que ni era necesario. Bueno, la cuestión aquí es que ver qué tipo de transporte público tenemos. El transporte público que tenemos ahorita, el de combis, aquí en Pachuca, es muy deficiente y ambientalmente no es muy recomendable porque es demasiado el transporte, cuando un transporte más grande, de carga más grande, podría eficientizar mucho el traslado y también el costo ecológico. Entonces, aquí yo digo que sí se debe empezar ya otro tipo de transporte para no ponernos problemas después de que ya creció la ciudad, abrir, claro, como sucede en cualquier ciudad de México, no nada más en esto. Después abrimos vías cuando ya habíamos dicho que no, pues iba a ser un bulevar, pues no, ahora el bulevar no va a ser, ahora va a ser una vía para un transporte de gran carga. Por eso digo, las ciudades todavía no son tan grandes como para hacer estas transformaciones, y claro, si hay planes y recursos, pues bueno, si los recursos están disponibles, pues... Nacho, ¿tú quieres decir algo? Uno de los proyectos estratégicos de la zona metropolitana de Pachuca es el Tusobús, que es ir modernizando el sistema de transporte dentro de esta zona metropolitana, y que ya hay un estudio, ya hay un proyecto, y que dentro de las carpetas de proyectos para buscar fondos metropolitanos del presupuesto 2013 está una etapa muy importante del Tusobús que atravesaría la ciudad del norte a sur. Otro problema, Emilce, que seguramente van a tocar ustedes allá cuando vean la cuestión de los recursos, sobre todo con el Distrito Federal, es que la mayoría de los que nos trasladamos al Distrito Federal sufrimos, padecemos los congestionamientos. Así es. Y desde hace mucho se ha contemplado hacer un túnel, hacer un doble piso, etcétera. Ya se realizó la carretera de 8 carriles, que todavía no se concluye. Pero ¿qué otros proyectos más se están contemplando en esta zona? Sí, Juan Carlos, antes si me permites hacer un comentario respecto de lo que he escuchado, yo diría que no nos hacen falta los proyectos, porque hoy puedo ser testiga de ello, de que ya hemos tenido ese acercamiento y nos hemos estado coordinando de manera muy estrecha con nuestro secretario de Planeación, precisamente con el licenciado Tito Meléndez, como le decimos de cariño, y que lo que yo siento que ha pasado, nos entramos un poco tarde a precisamente desarrollo metropolitano. Nos han rebasado. Yo diría, tampoco es tanto la falta de la apertura a la opinión ciudadana. Yo creo que, decía aquí el ingeniero Ignacio, llevamos 3 años donde ya al Estado de Hidalgo se le asigna un presupuesto o se le permite el acceso a este presupuesto para el desarrollo de las zonas metropolitanas. ¿Qué quiere decir? Pues que apenas estamos entrando, apenas se nos está considerando. Yo podría hablar de mi distrito, al cual hoy represento con mucho cariño, con mucho orgullo, de Tulancingo. Bueno, inició el presupuesto en 2010 solamente para Pachuca. En 2011 ya le toca e incluyen a Tula, y bueno, recientemente es donde ya entra por primera ocasión Tulancingo con el presupuesto más pequeñito, pero que hoy el reto y el gran compromiso es trabajar con ello. ¿Qué tenemos que hacer para contestarlo? Permítenos, vamos a una pausa y regresamos contigo. Claro que sí. Bueno, ya regresamos. Emilce Miranda, diputada federal, ¿qué podemos esperar los hidalguenses? ¿Habrá suficientes recursos y además qué proyectos? Y sobre todo lo que es la entrada a la Ciudad de México, que padecemos quienes necesitamos viajar. Sí, Juan Carlos, para concretar mi comentario, hoy que nos toca hacer de esa demanda de proyectos que seguramente van a solicitar cada uno de los estados, que ya están
llevando a algunos estados o presentando su cartita, vamos a decirlo así, de los proyectos que quieren. ¿Qué tenemos que hacer como integrantes de la comisión? Precisamente analizar, porque además creo que todos coincidimos aquí que el desarrollo metropolitano prácticamente tiene esa peculiaridad que se tiene que visualizar armónicamente. No podemos concebir una obra solamente que va a beneficiar o porque solamente va a beneficiar a un municipio o a una colonia. Este es uno de los grandes objetivos del desarrollo metropolitano, que permite armonizar el desarrollo conurbano y sobre todo con equidad social. Bueno, ¿Hidalgo ya presentó carpetas o todavía? Ya estamos trabajando en ello. Pero no la ha presentado, o sea, no las ha llevado a la comisión. A la comisión como tal no, pero ya por supuesto que... ¿Hay un plazo perentorio? No, ahorita estamos en excelente tiempo para hacer ese cambio. ¿Cuándo se cierra? Prácticamente donde ya se va a empezar a determinar, es poco tiempo, es a partir del 15 de diciembre, o sea, realmente es donde ya se va a hablar de qué sí entra, qué no entra, pero ahorita estamos en muy buen tiempo para ir cabildeando y sobre todo priorizando más que cabildeando. Emil se dijo hace rato, entramos tarde a la metropolización y está diciendo que todavía no tenemos carpetas. Hidalgo no tiene carpetas. ¿Por qué no tiene carpetas, subsecretario? Por supuesto que tiene carpetas, estamos afinando los últimos detalles de las carpetas. Hay proyectos estratégicos importantísimos para el estado de Hidalgo, para cada una de las zonas metropolitanas. Te puedo decir el parque industrial en Tulancingo, que ha sido muy solicitado por toda la ciudadanía, los empresarios de Tulancingo. Está el proyecto estratégico de la planta tratadora de agua en la región de Tula. El presidente electo Enrique Peña ya se comprometió con el aeropuerto, con la concesión. Es un tema de ir arreglando los espacios aéreos. Y déjame comentarte que el Valle de Tizayuca, que toda la parte sur del estado, es un pizarrón en blanco. La Ciudad de México ya no tiene para dónde crecer más que hacia el estado de Hidalgo. Todo lo demás a su alrededor está lleno de montañas. Tenemos la oportunidad de planear, de programar ese crecimiento urbano para que no se convierta al rato en un ESA o en un Ecatepec. Entonces, estamos... En la cuestión de algunas, hay algunas ciudades que sí, completamente, particularmente Tizayuca. Tizayuca es el caso ahorita urbanístico. Además es de estudio, ¿verdad? Sí, de estudio, porque bueno, el fenómeno que se ha dado ahí de apropiación del suelo por parte de fraccionadores ha sido pues un fenómeno que nunca se había dado, porque bueno, la mayoría de los fraccionadores son fraccionamientos cerrados, y esos fraccionamientos se empiezan a dar a partir de 1990 en América Latina. Bueno, esos vienen de Estados Unidos, pero aquí en Tizayuca la mayoría son fraccionamientos cerrados. Entonces el fraccionamiento ha sido, y también la cuestión de los lotes baldíos, o los terrenos que están ahí, también, bueno, el estudio. Y el 50% de las personas de Tizayuca no viven ahí. No viven ahí, entonces es muy... Que hay también muchas viviendas deshabitadas. Entonces es el fenómeno de las viviendas deshabitadas que se dan aquí y se dan allá. Pero bueno, ¿qué ha traído el desarrollo urbano que se ha dado en Hidalgo? Pues también ha traído progreso. Si nosotros analizamos las cuestiones de marginación en Hidalgo, los índices de marginación, a partir de que se da ese desarrollo, los índices de marginación han bajado en Hidalgo. De marginación muy alta pasaron a alta. O sea, eso es un logro que a lo mejor el gobierno del estado no lo ha publicitado mucho, pero lo debe publicitar. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos el fenómeno migratorio en Hidalgo, las cuestiones de escolaridad y de hacinamiento de casas se va para arriba. Por estos fraccionamientos que se han hecho, bueno, al final de cuentas se puede decir si la casa es grande o chica, se puede batir eso, pero bueno, ha traído también que esos fraccionamientos tienen casas con drenaje, con luz eléctrica, con agua potable y vialidades, cosa que antes no se hacía. Y estos fraccionamientos, bueno, dado eso, tampoco es decir, bueno, eso está mal, pero también hay cosas que estaban bien. Y esos indicadores han hecho que Hidalgo pase de un grado de marginación a otro. Y la cuestión de la gente que está llegando, es la gente con mucho grado de escolaridad. ¿Por qué? Porque el mismo fenómeno del habitacional hace que la gente sea esa gente, no otra. ¿Por qué? Porque si yo quiero una casa necesito ser trabajador. Y ser trabajador formal, de trabajo formal. Entonces, y a lo mejor en trabajo formal me piden un cierto grado de escolaridad. Entonces eso ha hecho que también los grados de escolaridad aumenten en el estado de Hidalgo. Nacho, cuando hablas de que parte del estado es un pizarrón en blanco, ¿no es apetecible para otras entidades, específicamente para el Distrito Federal,
que está viendo ahí un potencial. Por supuesto que viene el crecimiento hacia acá y nos corresponde ponerle orden al Estado. Es algo en lo que el gobernador Olvera ha estado muy ocupado. Pero aún no hay orden. Porque va creciendo, y por eso se están haciendo los programas de desarrollo urbano metropolitano para que haya ese orden. El tema del Arco Norte fue algo que hizo trascendental esta parte sur del estado en futuros puertos logísticos, el proyecto de la refinería, insisto, el parque industrial de Tulancingo, la reactivación de Ciudad Sagún, que ya es un hecho que poco a poco ahí va reactivándose, el crecimiento de la zona metropolitana de Pachuca. Eso es lo que nos obliga y hay una responsabilidad muy alta en ponerle ese orden al crecimiento de la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cuáles serían para Emilsen las principales prioridades o las prioridades en las discusiones donde se va a repartir o a distribuir los recursos? Sí, Juan Carlos, con mucho gusto. Pues aquí tendríamos que hablar primeramente de las tres zonas metropolitanas. Ya lo decía el ingeniero Ignacio, está lo del aeropuerto en la zona de Tizayuca, que ahí está conurbado pues con el Estado de México y que también es una zona metropolitana, creo que de las más importantes, como lo decía el doctor. Tenemos lo de la refinería, que aquí por ser una obra pues de una magnitud, muy grande. ¿Es un motor para el país? Claro que sí. No podríamos solamente hablar de una obra localizada o a nivel estado, sino que ahí lo que tenemos que ir viendo de igual manera que ese tipo de obras que van a ser un detonante nacional no nos absorbe el presupuesto o el presupuesto que pudiéramos ¿Ese es un riesgo? tener. Es un riesgo, pero que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar y bueno, para ello pues los que vamos a estar ahí defendiendo y luchando porque Hidalgo le vaya bien, como a todo el país, pero por supuesto que ese presupuesto que se requiere pues sea a lo mejor de otra bolsita, donde podamos utilizar el presupuesto, yo diría manteniendo el que se ha logrado y por supuesto pues con la mira o el objetivo de superarlo, y ya de ahí iríamos viendo en cada una de las regiones, pero bueno, pues todos sabemos que el ir mejorando las vías de comunicación que oxigenen y que no permitan esos congestionamientos que se dan al interior de las ciudades y sobre todo también en la comunicación de ciudad a ciudad, pues sin duda alguna son prioritarias. Yo también podría hablar de los proyectos regionales que, como lo decía el ingeniero Ignacio, también es muy importante visualizarlos. Regresándome un poquito al distrito de Tulancingo, la planta de tratamiento para el lactosuero, que creo que también es otra de las prioridades muy importantes. A lo que veíamos de Tizayuca, ya lo decía, pues el proyecto de el aeropuerto, en lo que el licenciado Francisco Olvera Ruiz, nuestro gobernador, lo ha comentado, que es un tema que está muy comprometido en el Valle de Tulancingo, precisamente de entrada, antes de hablar del parque industrial, la reserva territorial, que sin duda alguna pues es necesaria y muy importante para poder dar el siguiente paso al parque industrial. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. Estamos hablando de las zonas metropolitanas, a la par de que nos han incluido en las zonas metropolitanas a nivel federal, que en total son 59 zonas metropolitanas. 57. 56. 56, perdón. El estado de Hidalgo también tiene sus propias zonas metropolitanas. Y las más importantes, obviamente, bueno, es lo mismo Pachuca, Tulancingo y Tula. Pero aquí ya hay recursos muy importantes destinados para el desarrollo de determinadas obras. Así es, Nacho. Así es, para proyectos importantes que se dieron para este año 2012. Pongo el ejemplo de Tulancingo, la terminación del circuito Chapultepec, o el pago de derecho de vía para el libramiento que se pretende construir en un futuro Tulancingo-Cuautepec, primera etapa, el estudio y proyecto del Sistema Integral de Transporte de la Zona Metropolitana de Pachuca. Son diferentes proyectos estratégicos que se ocupan para las zonas metropolitanas, considerando a varios municipios. Yo creo que lo que más ha recalcado en el gobierno del estado, el secretario de Planeación, el secretario Meléndez, es que un municipio ya no se puede ver como una isla,
ya tienen problemas conjuntos, soluciones conjuntas con los municipios de alrededor, y es lo que se está priorizando en los proyectos. Bueno, nada más para dar una idea, en total son 30 proyectos, un total de 1.517 millones de pesos destinados en el 2012. Así es, de acuerdo a lo que yo tengo de la propuesta de proyectos de inversión 2012. Bueno, esa es una carpeta y es como se... De esto no se se entra. No, uno ya, como dice la diputada, con su cartita al Congreso de la Unión, y el presupuesto para el 2012 que le asignaron al Estado de Hidalgo, en suma, con todas las zonas metropolitanas que hemos mencionado, es de 270 y tantos millones de pesos, como lo mencionaba la diputada Milce. Entonces, ahora, para este año, para el siguiente año, diputada, de 200 millones, ¿a cuánto brincaríamos? Y además, ¿cuáles serían las obras importantes? Porque mucha gente habla de que requerimos mejores vialidades, requerimos plantas de tratamiento, etcétera, pero a lo mejor lo que se necesita en este momento son estudios de viabilidad para el desarrollo. Sí, si me permites, Juan Carlos, hacer una precisión para que nuestro auditorio esté perfectamente informado. Sí. Cuando hablamos de las tres zonas metropolitanas del estado de Hidalgo y que nos referimos a Pachuca, Tula y Tulancingo, no nos estamos refiriendo solamente a la ciudad o al municipio. Sí, son regiones. Sí, son regiones que podría poner el ejemplo que es que tiene menos municipios. Tulancingo, esta zona metropolitana también la integra el municipio de Cuautepec y de Santiago Tulantepec. Si nos venimos a Pachuca, también contempla Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Zapotlán, Zempoala, y bueno, son 7 u 8 municipios. Y lo mismo Tula, con la zona conurbana. Sin embargo, la otra parte de decir, a ver, ¿cuáles van a ser los proyectos? Yo no quisiera en este momento adelantarme. Yo que pediría que nos hicieras o nos permitieras estar nuevamente en unos 2 o 3 meses aquí sentados para que entonces ya pudiéramos estar informando cuáles son las obras y en qué municipio. ¿Por qué? Porque si ahorita habláramos de cuáles son, o sea, así como hablamos de un proyecto integral con visión regional, pero también hablamos que a lo mejor ese descansa en la columna del municipio, por decir, de Tizayuca, que nos conecta a Pachuca y que nos conecta al Estado de México, que es ahí donde vamos a unir esfuerzos con el Estado de México para a lo mejor lograr una gran obra, por decirlo así. Una gran vialidad. Que desde mi punto de vista a lo mejor sería un poquito aventurado y riesgoso ya hablar de cuál incluso de montos, que ya hay propuesta, que ya hay expedientes, que ya hay proyecto, por supuesto. Esta cantidad de la que tú hablabas de 1.579.000, esa es vamos a decir, la gama de proyectos y de estudios que no solamente son de obra o infraestructura física, sino que otros son de liberación de permisos para las vías, que son la antesala a una gran vía de comunicación. Bueno, y en este sentido, la coordinación entre distintos municipios, y sobre todo cuando son de distintas ideologías, ¿qué tan factible hacen los proyectos, Ignacio Barbamonte? Déjame decirte que los municipios, todos los presidentes municipales han coadyuvado, se han coordinado con el gobierno del Estado. No te podría señalar algún municipio que dijera yo no le entro al... Además no les conviene decir yo no le entro. Claro. Pero hay prioridades, ¿no? ¿Cada municipio tiene su prioridad? Bueno, cierto, cada uno de sus municipios, porque unos son más urbanizados o menos urbanizados que otros. En el caso concreto de Pachuca, Pachuca y Mineral de Reforma son municipios muy urbanizados. Tienen diferentes al de Mineral del Monte, a San Agustín Tlaxiaca, que también ya empieza a tener problemas de conurbaciones, que ya hay asentamientos y entonces tienes otras prioridades. Pero la cuestión de la prioridad es lo que estaba viendo, la cuestión de las aguas residuales, que es una prioridad, digo, que no nada más en cualquier municipio del estado, porque bueno, somos el estado que menos tiene tratamiento de aguas. Y entonces yo digo que no nada más es como zona metropolitana, también los otros municipios que no están contemplados en las zonas metropolitanas tienen ese problema, el problema de la basura. ¿Qué hacemos con la basura? Que al final de cuentas, y bueno, todavía no las traen del Distrito Federal,
son problemas no nada más de las zonas metropolitanas, son problemas de todas de todos los municipios del estado. Entonces debemos de visualizar, bueno, que hay problemas concretos en la zona, pero también fuera de la zona metropolitana, que pueden ser o son problemas iguales para todos los municipios. En el caso de la basura, el transporte público y las aguas residuales. Bueno, yo les quiero preguntar, vamos un corto, pero les quiero preguntar para que piensen esto. ¿Es necesaria una legislación por zona metropolitana? Es una pregunta para la siguiente pausa. Vamos y regresamos. Bueno, ya regresamos. La pregunta fue, ¿se requiere legislación particular para cada zona metropolitana? Emilce. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque, insisto, no es un tema que se venga trabajando desde hace mucho tiempo. Es un tema, yo podría decir, joven, que requiere de más armonización y homogeneizar incluso la terminología. Porque hoy podríamos hablar entre diferentes estados de los mismos problemas, pero no los manejamos con la misma terminología y no eso nos hace la necesidad de armonizar legislativamente precisamente esa coordinación de desarrollo metropolitano. Entonces, ¿sí se requiere por cada zona metropolitana legislación específica o se necesita homogeneizar? Homogeneizar, desde mi punto de vista es homogeneizar. Nacho. Considero y coincido con la diputada, cuando uno analiza la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Hidalgo y algunas otras que hay en otras entidades, es parecida, como hay una terminología diferente y coincido, insisto, con la diputada, de homogenizar todas esa legislación metropolitana en las entidades. Pero en función de que cada municipio tiene sus prioridades o sus necesidades. Bueno, y no es lo mismo Pachuca que Mineral La Reforma. No, y tampoco es lo mismo la metropolización que se está dando en Pachuca a la de Tulancingo y la de Tula. Hay que tomar en cuenta, también hay que decirle al auditorio, que Tula no es por conurbación o por crecimiento, Tula es por cuestiones de política pública, porque ahí está la refinería y ahí se va a poner otra refinería, entonces es económica también. Entonces económica, entonces la metropolización, el gobierno federal, cuando se hizo la ley cuando se hizo este dibujo de quiénes son zonas metropolitanas, por política pública pusieron la zona metropolitana de Tula, no porque sea una ciudad que está creciendo, no porque sea, con estos proyectos claro que va a crecer, pero era por una política pública, porque ahí iban a hacer algo. Y las otras zonas, en caso de Pachuca y Tulancingo, sí han sido por crecimientos. O sea, han sido por fenómenos de conurbación. ¿Qué es esto? Que la ciudad se pasó a otro municipio, en el caso de Pachuca, Mineral de Reforma, en el caso de Tulancingo, Cotepec y Santiago. Entonces ya pues, pero sí son diferentes. El fenómeno de metropolización de Pachuca es mucho más ligado a la Ciudad de México y ir y venir de personas, movilidad laboral y todo esto. El Tulancingo no tiene tanto eso. Entonces sí debe haber una por cada, cuando menos planes por cada zona metropolitana, y el dinamismo de cada zona, el dinamismo social y económico es diferente. ¿Nos falta estudiar más esta zona? Yo digo que sí. Bueno, al menos en la universidad hacemos un intento, pero yo digo que sí hay, y en el caso de otra institución que ya creció y que se está consolidando, que es el Colegio de Hidalgo, están haciendo estudios sobre esto. Pero también está el Instituto del Estado que lleva todo lo que es los estudios de la metrópolis, ¿no? Hay una subsecretaría de Desarrollo Metropolitano. Bueno, que tú presides, pero aparte hay un organismo. Hay una subsecretaría de Desarrollo Metropolitano, estamos en la subsecretaría de Desarrollo Regional, y antes era Coordinación de Desarrollo Metropolitano, y el gobernador Olvera decidió darle una categoría a subsecretaría de Desarrollo Metropolitano, con tal de darle esta importancia al tema que lo que estamos platicando, que se viene muy contundente y necesitamos estar a la altura como gobierno y como sociedad. Bueno, el compromiso es que una vez que se tenga la bolsa, tú vendrás a informar. Sí, claro, si nos permiten. Y además, ¿vas a luchar por proyectos de obra o vas a luchar por proyectos de programas específicos como son planes de desarrollo? Porque también a veces es importante tener sus planes.
tenemos que luchar por las dos cosas. Creo que hoy se tiene un avance muy considerable, muy importante, que viene encabezando el esfuerzo del gobernador a través de la Secretaría de Planeación, y que en ese ejercicio y en esa dinámica estamos ahorita precisamente para poder pues dar la batalla, en el buen sentido de la palabra, en el Congreso de la Unión, básicamente en la comisión, pero por supuesto que tienen que ir de la mano las dos situaciones. Los proyectos sí, que se notan, que son de obra, que son de infraestructura, pero también a la par con los proyectos que no se notan, pero que son incluso a veces, como lo dije hace un momento, la antesala para poder concretar y materializar otro tipo de proyectos. ¿Y cómo se gana la bolsa en el Congreso? ¿Es hablando, presentando proyectos? ¿Cómo? Obvio, la llavecita para entrar es un proyecto. Si va uno con la propuesta de que a mí me gustaría que en mi distrito, que en mi región o que en mi estado hubiese, vamos a decir, el Metrobús, y no presento el proyecto, no presento el expediente técnico y la inversión, por supuesto que me van a decir, pues suerte para la próxima, porque está muy lindo tu proyecto, pero aquí necesitamos el respaldo. Ante todo tenemos que tener ya el trabajo, el antecedente, y que para ello, bueno, creo que hoy el gobierno del estado, la Secretaría de Planeación tiene bastante bien adelantado este tipo de proyectos, que es lo que vamos a presentar nosotros muy fuertemente. A Nacho, eso me refería. ¿Cuántos proyectos se tienen ya específicos para dárselos a Mince la próxima semana, o ya cuando se siente a ver lo de la bolsa? ¿Cuántos proyectos se tienen? Ahora, se tiene un monto considerado de la misma cantidad, similar a la que presentamos el año pasado, de 1.500 millones de pesos, y que lógicamente no nos van a dar esos 1.500 millones, y que el cabildeo y que se hará un gran esfuerzo para que se toque más de lo que tocó en el 2012. ¿De cuántos proyectos? Hay una cartera importante de proyectos de cada una de las zonas metropolitanas. Permítenos regresar, como dice, cuando los hayamos presentado, cuando estemos reforzando en el Congreso de la Unión con estos proyectos, ya que los hayamos presentado. Pero insisto y te aseguro, Juan Carlos, que los proyectos están, las carpetas están. Sería una irresponsabilidad no tenerlas. Por supuesto que las tenemos, sabemos de la importancia y del beneficio que le toca y que le llega ese fondo al Estado de Hidalgo, y la interacción que ya hay con el Estado de México en muchas zonas conurbadas. Por ejemplo, en la parte de Tula, la parte de Apasco, de Ocampo, con la zona de Vito, en Atotonilco de Tula, ya es una zona conurbada. Tenemos que visualizar esa parte, o Huehuetoca, en el Estado de México, ya tiene zona conurbada con el Estado de Hidalgo, y estamos tratando de darle solución conjunta a estas zonas metropolitanas interestatales, los tres estados, presentando una cartera de proyectos en la zona metropolitana del Valle de México en conjunto. Por eso es que no me atrevería a dar un proyecto o una cantidad de proyectos cuando traemos una responsabilidad entre las tres entidades de presentarlo. Doctor, ¿es necesario tener un solo proyecto o tener 20 proyectos? Yo digo que 20 proyectos, un solo sería ponerle la bolsa, y más como está. Yo no sé cómo se agarra la bolsa, pero supongo que hay prioridades en cualquiera, y todas las zonas metropolitanas grandes son las que se llevan el pastel. Al final, la zona metropolitana de Puebla, del DF, la zona metropolitana del Valle de México, la de Monterrey, la de Guadalajara, son las que se llevan. Y yo supongo de esa Tijuana, donde usted vivió también. También. León, que son zonas metropolitanas mucho más, son grandes, tienen mucho más peso, y bueno, y la cuestión es de productivo y todo esto es mucho mayor que estas zonas metropolitanas. Por lo tanto, sí es diversificar las bolsas. Ahora, el riesgo que se corre si no se tienen estos proyectos en tiempo y forma, y además siguen creciendo los problemas de delincuencia, inseguridad, abasto de agua, contaminación, etcétera. Sí, en la cuestión de aquí, de que si no hacemos algo, nos gana el crecimiento de población, como ya han pasado en otras zonas metropolitanas o en otras ciudades. Porque al final de cuentas, bueno, si no se hacen estos planes, si no se hacen los programas, la gente
al menos en Tizayuca continúa llegando, la gente a Pachuca va a continuar llegando. Y si no hacemos esto en Tula, cuando se viene la refinería y el proyecto de aeropuerto, si el próximo gobierno lo ejerce aquí en Hidalgo, pues el proyecto del aeropuerto es un detonante muy fuerte para todos los municipios no metropolizados que no están dentro de la zona metropolitana de Pachuca, como Tolcayuca, Villa de Tozontepec, todos esos municipios que ahorita ya empiezan a tener fenómenos de especulación de terrenos muy fuertes. Entonces, si no hay estos planes, imagínense. No sé, ¿es necesario frenar ese tipo de especulación? Pues se debe de tener con planes y programas frenar, y donde las leyes de aquí son muy laxas. Entonces, la de todo México también, no nada más Hidalgo. ¿Qué se requiere? Más energía. Más energía. En el caso, bueno, yo estudié en España y yo vi la legislación, incluso yo vi cómo un presidente municipal de Marbella, de un municipio turístico, fue a la cárcel porque no respetó hasta dónde y dio concesiones de terrenos. Y fue un caso muy sonado porque eran miles de millones de euros. Y destruyeron todas las habitaciones de 3 hoteles gigantescos que estaban ahí. Estos casos no son vistos aquí en México. En México no. Entonces fue un caso muy sonado porque era el BP y lo agarraron del peso. Entonces, pero era una figura pública muy importante y fue a la cárcel por especulación. Nacho, legislación laxa. ¿Tenemos una legislación light? Bueno, el estado de Hidalgo y México en general, o sea, no está modernizando, está trabajando en sus leyes en cuestión metropolitana. Sí es algo en lo que no tenemos todos los años como los países de Europa, con una legislación ya trabajada, pero sí te quiero decir, Juan Carlos, que nos hace falta y que se está trabajando en todos los niveles. En el gobierno federal, los estados están haciendo lo propio, y por supuesto que los legisladores, y pues uno de los ejemplos más grandes pues, es la diputada Emilce, que no quita el dedo del renglón en tema de legislación metropolitana. Bueno, nada más para dar un ejemplo de lo que es la especulación. Hoy que estuve en la Ciudad de México, en la calle de Guerrero, en el eje vial, había el anuncio de nuevos departamentos. 65 metros cuadrados los departamentos. ¿Sabe cuánto costaba? 1 millón. En preventa, 1 millón de pesos. Sí. 65 metros cuadrados. Y bueno, la ventaja de los urbanistas que están aquí, los fraccionadores, es que están ofreciendo 30 metros más a 300, 400 mil pesos. Entonces, por eso la gente se está trasladando hacia acá. Emilce, la parte legislativa es muy importante aquí. Claro que sí, y permíteme comentarte que prácticamente dentro de mis proyectos y propuestas legislativas en esta materia de lo que estamos tratando, traigo la propuesta de trabajar lo de la Ley Federal de Coordinación Metropolitana, que precisamente va a englobar lo que hemos venido platicando de homogeneizar esta terminología y sobre todo armonizar este tipo de proyectos que, insistimos, son de carácter regional, no local. Sin embargo, también me gustaría decir, Juan Carlos, antes de que se nos agote el tiempo, que la ciudadanía tenga la plena certeza y la confianza de que los proyectos están, de que el gobernador Francisco Olvera ha sido una de sus preocupaciones y ocupaciones precisamente para tener esta amplia gama de proyectos, para que no nos cueste trabajo ahorita tener opciones y opciones viables para poder lograr el presupuesto, y que también estamos hablando de lo que vamos a luchar y del presupuesto que vamos a solicitar y a aprobar para los proyectos de desarrollo metropolitano, sin que esto nos limite a que si de repente dentro de esta propuesta para el desarrollo metropolitano traemos algún proyecto o alguna obra importante y la podemos acomodar o canalizar en el presupuesto de otra comisión, eso también... Comunicaciones, por ejemplo. Por supuesto. Infraestructura, que hoy se crea y hay muchas más donde podemos igual ir buscando las ventanitas para ir acomodando este tipo de obras. Pues muchas gracias a Emilce Miranda Munives, diputada federal por el 4º Distrito con cabecera de Tulancingo y secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en el Congreso Federal. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Juan Carlos, fue un privilegio. También para el ingeniero Ignacio Ibargüengoitia Franzoni, subsecretario de Desarrollo Regional y Concentración en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ti, Juan Carlos, por todo. Y también al doctor Aurelio Granados Alcántar, él es investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.
También agradezco a mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, allá en Tonancingo, Don Memo Ortega, que hicieron posible la transmisión, y a Jaciel Velasco y Celso García, que estuvieron en lo que es las cámaras para transmitir por televisión vía internet. Gracias, buenas noches, se despide Juan Carlos Ortiz. Gracias. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.